Y Buenas tardes, compañeros y doctor Camilo Torres. La presente es la exposición sobre instrumentos y técnicas para la recolección y análisis de datos. Los integrantes somos Juan Carlos Buitrago y quien les habla, Eliana Mabel Gómez Niño. A continuación, mi compañero Juan Carlos va a iniciar la exposición. ok, bueno, vamos con la primera parte, que es básicamente, ¿qué es el análisis de datos? Es un proceso que permite interpretar la información a través de instrumentos de recolección o de acopio y de técnicas específicas de análisis de dicha información. ¿Cuál es el propósito del análisis de los datos? Es básicamente responder a las preguntas y a los objetivos de investigación que un investigador, valga la cacofonía, plantea. ¿Qué instrumentos de recolección o de recopilación de información tenemos? Los cuestionarios y encuestas, las entrevistas, la observación, las pruebas y los exámenes y los registros documentales. La gran ventaja de los instrumentos de recolección de información es que permiten recolectar todos los datos de manera organizada y estructurada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de estas opciones de acopio de información tiene su tipo de estructuración, ya sea si estamos haciendo una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa. Por ejemplo, aquí los cuestionarios y las encuestas pueden tener la opción de hacerse a través de escalas Likert. La observación, en este caso, puede hacerse a través de un guión, puede ser como una entrevista, pero un guión de observación, o puede hacerse teniendo en cuenta algunos aspectos o elementos que la investigación lo demanda, sea de manera cuantitativa o cualitativa. En el caso de la entrevista, las entrevistas pueden ser pues estructuradas o semiestructuradas, entrevistas con, con unas respuestas determinadas, que esto va más en el ámbito cuantitativo, o a unas preguntas que permiten unas respuestas en la que el entrevistado puede fluir en sus ideas y dependiendo de cómo el investigador va viendo cómo progresa dicha entrevista, puede seguir el curso o el flujo del contenido y de la información que el entrevistado está brindando. Y las pruebas y los exámenes también, depende de la visión que estemos tomando, si es cuantitativo o si es cualitativa. Con las pruebas y los exámenes, esto más que todo se utiliza en la cuantitativa, donde se exigen respuestas más específicas. Y por último, los registros documentales, que tienen ya un absoluto, casi que absoluto énfasis en la investigación cualitativa, cuando se requieren detalles más precisos o detalles más profundos de de una situación en particular. Bueno, dentro de las técnicas cuantitativas para el análisis de datos, las primeras son las conocidas como las técnicas descriptivas y se usan para contar la cantidad de veces que ocurre un evento o una respuesta. ¿Qué técnicas de por sí en específico tenemos? Las frecuencias y porcentajes, las medidas de tendencia central, las tablas y los gráficos. Cuando hablamos de frecuencias y porcentajes, su uso es básicamente para contar la cantidad de veces que ocurre un determinado evento o respuesta. Y la idea es establecer su relación con el total de la muestra de la población.
A ver, esto de la muestra de la población, consideramos que es pertinente añadir que para que una muestra sea significativa, se requerirá de más o menos del 30% en una población menor a 100 elementos, 100, lo que nosotros determinemos como población, 100 estudiantes, 100 profesores, es decir, las personas como tal. Eh, y, y si la población ya es como de 1000 o mayor o más cantidad de personas, tan solo es necesario un 10% como muestra. En el caso de las medidas de tendencia central, pues tenemos la media, la mediana y la moda, que permiten entender el valor típico o el promedio de los datos. La media entendida pues en sí como el promedio, la mediana como el promedio de dos medias y la moda como el evento o circunstancia que más se presenta. Y ya las tablas y los gráficos en verdad son muy útiles para representar visualmente los datos y en efecto nos va a ayudar muchísimo a la interpretación de los mismos. Bueno, la otra técnica, las otras técnicas cuantitativas para análisis de la información son las comparativas. Y su propósito es identificar las diferencias entre grupos o condiciones establecidas, como por ejemplo el rendimiento académico entre diferentes grupos de estudiantes o el impacto de diferentes métodos pedagógicos, pues de acuerdo a donde se quiera medir, el impacto en el aprendizaje de los chicos o en el desarrollo institucional a nivel administrativo, a nivel pedagógico o en qué tanto influenció la comunidad educativa. Bueno, entre las técnicas comparativas más importantes está la prueba de Student, que se usa para comparar las medias de dos grupos independientes y determinar si hay diferencias importantes entre ellos. ¿Cuál es la diferencia con el análisis de varianza? Es básicamente lo mismo, que permite comparar medias, pero en este caso estamos hablando de tres o más grupos, por ende esto es un poquito más complejo. Y la ANOVA o el análisis de varianza permite evaluar si existen diferencias significativas entre estos grupos. Y las otras son las pruebas no paramétricas, como el test de chi cuadrado y el test de Mann-Whitney, que se usan cuando los datos no siguen una distribución normal. Y no se pueden, obviamente, aplicar pruebas paramétricas. Antes de explicar la siguiente información, aquí es bueno recalcar que también existe el análisis de covarianza o ANCOVA, que es básicamente, sirve para analizar la correlación entre las medias de los grupos como tal. Es más profundo, mm, pero de igual manera es útil para el propósito que se persigue, que es comparar. Listo. Y las siguientes técnicas de análisis de datos son las técnicas de correlación. Am, Básicamente estudian la relación entre dos más variables sin que haya una causa directa entre ellas. ¿Cuáles son las técnicas más comunes? Una de ellas, perdón, es el coeficiente de correlación de Pearson, que mide la intensidad y la dirección de la relación entre dos variables numéricas. Aquí un ejemplo. Si quiero medir em, si los profesores están evaluando de manera correcta, están utilizando de manera correcta un instrumento de evaluación, a través de este coeficiente de correlación, uno puede establecer si la forma de evaluación del maestro fue correcta o incorrecta.
en la medida de que, bueno, aquí no lo había mencionado, pero hay un punto de más uno y de menos uno. Más uno quiere decir que la intensidad de la dirección de las variables van en la misma dirección y por ende tienen la misma intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una profesora o un profesor hizo una evaluación y el indicador me dice que es más 8 que más 0,8 más 0,9, quiere decir que la forma como midió o como utilizó, perdón, dicha pregunta o qué sé yo, como evaluó, sí corresponde a lo que en verdad quería medir. Bueno. En el caso de la regresión lineal, analiza cómo una o más variables independientes afectan o influyen en el comportamiento de una variable dependiente y es útil para predecir o explicar comportamientos. En el caso del coeficiente de correlación de Spearman, que es otra técnica de correlación, al igual que la de correlación de Kendall, ambas se utilizan pues básicamente para correlacionar variables ordinales, pero en el caso de Spearman es similar a su forma de actuar, su forma de interpretarse, también utiliza la intensidad y la dirección en la medida que Pearson lo establece, con más uno, cero y menos uno. Bueno. Acto seguido, la profesora Eliana sigue la explicación con las técnicas cualitativas de análisis de información. Gracias, Juan Carlos. Gusto. Inicialmente vamos a hacer una pequeña definición sobre las técnicas cualitativas, eh, tal cual pues, como las asumimos nosotros y las definimos como el proceso de organizar, analizar e interpretar datos que se han recopilado mediante una investigación cualitativa utilizando uno o varios de los instrumentos que Juan Carlos explicó anteriormente. Un ejemplo específico sería recoger información, pues el ejemplo es no información que no sea numérica, sino que se trate solamente de relatos o datos, eh, pues a las personas que están haciendo parte del proceso de investigación. El objetivo principal de este enfoque investigativo es identificar temas comunes y patrones que correspondan a darle el enfoque al desarrollo pues, de la investigación como tal. A continuación vamos a explicar los métodos más característicos. El primero de ellos es el de análisis de contenido. Este método es muy útil porque permite analizar y cuantificar la presencia de determinadas palabras, temas y conceptos en mensajes, textos o videos o audio. Esta técnica con esta técnica se logra transformar la información cualitativa en datos cuantitativos. Al aplicar algún test o alguna encuesta, lo que se busca con este método es recolectar palabras que sean comunes y que a partir de esas palabras se puedan construir, digamos, o sea, temas específicos y construir los relatos de acuerdo pues, a las variables que tenga la investigación. Se aplica de manera general o pues mayoritariamente en investigaciones sociales y en educación. Por ejemplo, un caso específico de este análisis de contenido en investigación puede ser al desarrollar un proceso, un docente que desarrolle un proceso investigativo sobre cómo se pueden mejorar los programas, por ejemplo, de educación a distancia. Entonces se aplica una encuesta donde las preguntas, los relatos que dan las personas que son partícipes de este proceso de investigación, de esos relatos se extraen los mensajes o de los videos, de las entrevistas, las palabras más comunes, las más significativas, y a partir de ellas se construyen las teorías o sí, que sean correspondientes a las variables de la investigación o las categorías que se proponen. El siguiente es el análisis temático. Esta técnica es usada para identificar, es muy similar a la anterior, para identificar y analizar y reportar patrones dentro de los datos cualitativos.
Este tipo de investigación, luego de la aplicación de algunos instrumentos, lo que hace es identificar los patrones. Los patrones pueden ser palabras, oraciones completas o relatos que constituyan un referente, digamos, teórico base para pues, continuar con la investigación. Este análisis de contenido también lo que podemos hacer es recuperar los datos cualitativos de manera tal que se construyan los relatos y a partir de esos, pues ya pasarlos a datos cuantitativos para identificar las palabras, los temas, sí, las cosas que son recurrentes y a partir de ellas construir, corresponder a las variables. Este método también es muy, muy específico de las ciencias sociales. El de análisis de discurso, el método de análisis de discurso, se encarga de analizar los textos, pero este sí lo hace oración por oración, porque a partir de cada relato, lo que se busca es reconocer las palabras que representan una idea en general. Digamos que este método hace, digamos, retomar los elementos comunes y a partir de ellos construir nuevas categorías. Se estudia básicamente el lenguaje, pero dentro del contexto social, para entender cómo permite a partir de esos relatos construir nuevos significados o construir nuevas teorías. Obviamente, este es un método, perdón, de análisis que corresponde 100% a las ciencias sociales. Comentada. Este método se usa para desarrollar teorías mediante el análisis de datos del mundo real. La técnica implica el planteamiento de hipótesis y teorías a partir de la recopilación y la evaluación de los datos cualitativos, perdón, que se van recogiendo durante el proceso de investigación. Este método permite generar teorías basadas en los datos que se van recogiendo y que se van analizando de forma sistemática. Este método como tal es aplicable 100% en las ciencias sociales, en la educación y en la salud. Eh, Continuamos con el estudio de caso. El método del estudio de caso consiste en realizar una investigación profunda sobre un solo caso o pocos casos dentro de un contexto real. Se utiliza básicamente en la educación y las ciencias sociales para analizar fenómenos complejos, pero en detalle. Un ejemplo de esta podría ser analizar a profundidad cómo una escuela rural o una escuela normal ha venido implementando por ejemplo, un proceso de bilingüismo. Entonces, es aplicable en un contexto real, se aplican los instrumentos y la información que se vaya recogiendo se categoriza y a partir de ella se construye la nueva teoría en términos de pertinencia o de elementos que hacen falta o que pues, podrían fortalecer el proceso investigativo. El siguiente sería son tres métodos que son comúnmente aplicados en investigaciones a nivel de posgrado o maestría, que son la fenomenología, la etnografía y la observación participante. Em, la fenomenología, este enfoque metodológico, lo que busca es explorar la experiencia que viven los sujetos que están inmersos dentro del proceso de investigación y se emplea básicamente en la psicología, la educación y la filosofía. Este método lo que permite es la construcción de teorías sobre las percepciones y entender cómo las personas que participan de estos procesos investigativos se sienten en el desarrollo de la investigación, las percepciones que pueden desarrollar. Es un ejemplo característico de este método de investigación podría ser un docente que quiere investigar o comprender la experiencia vivida por los estudiantes, digamos que están en condición de discapacidad en una institución educativa. Entonces, el investigador lo que hace es recoger las percepciones de los estudiantes que son los partícipes del proceso investigativo, que en este caso serían estudiantes en condición de discapacidad o que están en procesos de inclusión dentro de la escuela normal, y a partir de eso generar la teoría. El siguiente sería la etnografía, que este método es común, muy, muy común en la educación y en todos los procesos de trabajo social, de sociología, ya que este método consiste en realizar un proceso de inmersión dentro del contexto real, donde el investigador lo que hace es experimentar de forma directa, viviendo directamente en una comunidad o siendo partícipe de ella. em,
con la intención pues de comprender cómo se desarrolla el fenómeno investigativo, comprendiendo pues la cultura y sobre todo las costumbres y las condiciones que se van desarrollando o que desarrollan esas comunidades o culturas de manera específica. Un ejemplo básicamente de este podría ser cuando un docente o un investigador pasa una o varias semanas dentro de una comunidad viviendo con la intención pues de recoger la información y pues esta información que recoge la categoriza, la convierte en teoría. La siguiente sería la observación participante. Este proceso de investigación también es específico de las ciencias sociales, sobre todo también de la educación, y permite que el investigador observe de manera directa y pues ojalá teniendo viviendo dentro del contexto, eh, dentro del proceso investigativo. Levanta un diario de observación, tal cual como lo explicó Juan Carlos en los instrumentos, y lo que hace es a partir de esa teoría que él va construyendo, pues sacar palabras claves o elementos claves y construir la teoría. Estos básicamente serían los métodos de investigación cualitativa. Entre algunos de los software utilizados para el análisis de datos, en este caso educativos, está el SPSS, el software R, programas como el Excel y el software como el en vivo. El SPSS está, ante todo, la gran mayoría de uso es en estudios cuantitativos. Eh, y se utiliza para análisis estadísticos complejos, como el análisis descriptivo, comparativo y correlacional, que ya los explicamos en breve. ¿Cuál es la diferencia o en el caso del software R que se utiliza, si es un entorno de programación y el software estadístico, pero entonces se utiliza para grandes volúmenes de información, para poder realizar los análisis bien avanzados, una visualización de datos y la manipulación de cualquier cantidad de datos que, que nos ayuden a desarrollar mejor la investigación. En el caso de en vivo, está diseñado para el análisis de datos cualitativos, ante todo, como entrevistas o la información que sale a partir de entrevistas o de grupos vocales. Y el Excel, que es básicamente, o es el más básico de los anteriores. Y este sí que permite el análisis descriptivos o hacer análisis descriptivos simples y crear gráficos de manera muy sencilla. Ah, perdona, Elianita. Aquí también hay otros software que no traemos a colación, pero que es importante conocerlos, ¿no? Como el MaxQDA, que se utiliza sobre todo para el análisis de datos, pero en investigaciones mixtas, que se sabe que es la combinación de un punto de vista cualitativo y también cuantitativo, la mezcla de los dos. Para finalizar, entonces tenemos como conclusión que el análisis de datos de datos en la investigación educativa es un proceso pues integral que depende directamente de los objetivos que se propongan para el desarrollo de la investigación y la naturaleza de los datos recolectados. Puede ser teniendo en cuenta los diferentes métodos, siendo partícipe, siendo observador o haciendo un trabajo pues, de inmersión investigativa. Las técnicas descriptivas pues permiten ayudar a organizar y a resumir la información, mientras que las comparativas lo que permiten es examinar las diferencias entre los grupos, pues su nombre mismo lo dice, es comparar una o dos variables dentro de sus diferentes grupos. Las correlacionales, pues permiten explorar las relaciones que existen dentro de las variables, dependiendo del enfoque de la investigación, cualitativo o cuantitativo, se emplean diferentes instrumentos y métodos. Asimismo, pues software para el análisis de los datos, como se los acabo de explicar Juan Carlos. Estos métodos para proporcionar una interpretación precisa y significativa de los datos que se van obteniendo.
y así responder a la problemática de estudio y dar cabida a la viabilidad de poderla resolver mediante el proceso investigativo. Muchas gracias. Gracias.